Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para embarcarnos en un viaje virtual, pero no a cualquier lugar. Hoy nos vamos a Turquía, pero no a la Turquía que quizás imaginen. Olvídense de los folletos turísticos convencionales. Hoy exploraremos una Turquía llena de romance, intriga y secretos ocultos, todo condensado en 10 capítulos imperdibles que los dejarán sin aliento. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo donde el amor y el peligro se entrelazan en cada esquina de Estambul, en los paisajes caprichosos de Capadocia y en las ruinas milenarias que susurran historias de pasiones prohibidas y traiciones imperdonables. Si son de los que disfrutan de las series turcas que los tienen pegados a la pantalla, este vídeo es para ustedes. Si aman descubrir lugares con encanto y leyendas fascinantes, han llegado al sitio perfecto. Antes de que nos perdamos entre los bazares y palacios, les pido un pequeño favor: si les gusta lo que ven y quieren seguir viajando conmigo a través de estas historias, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es mi combustible para seguir creando contenido que los transporte a lugares increíbles. Ahora sí, abróchense los cinturones porque el viaje comienza. Imaginen esto: una joven arqueóloga, Elif, llega a Estambul con un objetivo claro: descifrar un antiguo pergamino que promete revelar la ubicación de un tesoro otomano de incalculable valor. Elif es inteligente, independiente y un poco escéptica, pero su vida da un vuelco cuando conoce a Demir, un guía turístico carismático y misterioso que parece saber mucho más de lo que dice. Desde el primer momento, la química entre Elif y Demir es innegable, una chispa que se enciende entre las sombras de la Hagia Sofia y los murmullos del Gran Bazar. Pero Demir guarda un secreto: está ligado a una antigua sociedad secreta que también busca el tesoro, una sociedad dispuesta a todo para proteger sus intereses. Este es nuestro primer capítulo, El susurro del Bósforo. En él Elif y Demir se conocen, la intriga comienza a tejerse y ambos se ven envueltos en una carrera contra el tiempo para descifrar el pergamino antes que sus rivales. El ambiente es tenso, lleno de miradas furtivas y conversaciones en clave. Elif siente que puede confiar en Demir, pero una parte de ella le dice que algo no encaja. ¿Será capaz de confiar en él con su corazón y con el secreto que está a punto de descubrir? Adentrémonos un poco más en este primer capítulo. Elif, recién llegada a Estambul, se encuentra abrumada por la grandiosidad de la ciudad. La Hagia Sofia la recibe con su imponente cúpula, un recordatorio constante de la historia que se respira en cada rincón. La humedad del Bósforo impregna el aire, llevando consigo el eco de siglos de comercio, conquistas y culturas entrelazadas. Llega al hotel, un pequeño boutique hotel escondido en una callejuela cerca del Bazar de las Especias. Desde su ventana, puede oír el llamado a la oración de la mezquita cercana, una melodía que se repite varias veces al día, marcando el ritmo de la ciudad. Elif es una mujer de ciencia, una estudiosa apasionada. Ha dedicado años al estudio de las lenguas antiguas y las civilizaciones perdidas. El pergamino que tiene en su poder es la culminación de años de investigación y, potencialmente, la clave para un descubrimiento arqueológico sin precedentes. Sin embargo, Estambul es un laberinto de secretos y ella necesita una guía. Es en ese contexto donde aparece Demir, un joven turco con una sonrisa encantadora y una mirada que parece penetrar en lo más profundo de su alma. Demir se ofrece a ser su guía, mostrándole los lugares más emblemáticos de la ciudad y compartiendo con ella la historia y las leyendas que la rodean. Elif, inicialmente cautelosa, se siente atraída por su carisma y su conocimiento. Juntos recorren el Gran Bazar, se pierden entre sus callejuelas repletas de tiendas de alfombras, joyerías y puestos de especias. Demir le revela los secretos del café turco, le enseña a distinguir las diferentes variedades de lokum, y le cuenta historias de sultanes y princesas. Durante un paseo en barco por el Bósforo, mientras contemplan el atardecer que tiñe de dorado los palacios y las mansiones otomanas, la conversación se torna más personal. Elif le habla de su pasión por la arqueología, de su deseo de hacer un descubrimiento que cambie la forma en que entendemos el pasado. Demir, por su parte, le revela que su familia tiene una larga historia en Estambul, una historia que está entrelazada con los secretos de la ciudad. Pero no todo es romance y descubrimiento. Elif empieza a notar que Demir se comporta de forma extraña en ocasiones, que evita responder ciertas preguntas y que parece estar vigilado por personas misteriosas. Una noche, mientras cenan en un restaurante en la azotea con vistas al Bósforo, Elif observa que Demir recibe una llamada telefónica que lo pone visiblemente nervioso.
Al colgar, Demir se disculpa y le dice que tiene que ausentarse por un momento. Elif lo observa alejarse, sintiendo una punzada de desconfianza en su corazón. Mientras espera el regreso de Demir, Elif repasa en su mente todo lo que sabe sobre él. Se da cuenta de que hay muchas cosas que no encajan, que su historia tiene lagunas y contradicciones. La duda empieza a apoderarse de ella. ¿Quién es realmente Demir? ¿Y por qué parece saber tanto sobre el pergamino y el tesoro que está buscando? La respuesta a estas preguntas podría ponerla en peligro. Nuestro segundo capítulo nos lleva a Capadocia, la tierra de los globos aerostáticos y las chimeneas de hadas. Aquí Elif y Demir siguen las pistas del pergamino, adentrándose en antiguas iglesias rupestres y ciudades subterráneas. Las sombras de Goreme es un capítulo lleno de acción y romance. El paisaje es espectacular, un laberinto de formaciones rocosas que esconden pasadizos secretos y peligros inesperados. Capadocia es un lugar mágico, un paisaje lunar salpicado de formaciones rocosas caprichosas que parecen haber sido esculpidas por una mano divina. Elif queda fascinada por la belleza del lugar, pero también siente una sensación de inquietud. La inmensidad del paisaje y la oscuridad de las cuevas le recuerdan que están solos, lejos de la seguridad de Estambul. Al amanecer, Elif y Demir se elevan en un globo aerostático, contemplando el amanecer sobre las chimeneas de hadas. La vista es impresionante, un mar de colores que se extiende hasta el horizonte. En ese momento Elif siente que está más cerca de Demir que nunca. Comparten un beso apasionado, sellando su amor en el cielo de Capadocia. Pero la felicidad no dura mucho. Mientras exploran una antigua iglesia rupestre, Elif y Demir son atacados por un grupo de hombres armados. La sociedad secreta ha descubierto su paradero y está dispuesta a todo para detenerlos. Elif y Demir se defienden con valentía, utilizando sus conocimientos del terreno para escapar de sus perseguidores. Se refugian en una ciudad subterránea, un laberinto de túneles y cámaras que se extiende por varios kilómetros. En la oscuridad de la ciudad subterránea, Elif y Demir descubren una antigua inscripción que revela la ubicación de una llave crucial para descifrar el pergamino. Sin embargo, para obtener la llave, tendrán que enfrentarse a una serie de pruebas que pondrán a prueba su ingenio y su valor. La ciudad subterránea se convierte en un escenario de persecuciones y enfrentamientos, mientras Elif y Demir luchan por sobrevivir y proteger el secreto del tesoro. En Capadocia, Elif y Demir se acercan aún más, compartiendo momentos de intimidad bajo el cielo estrellado. Pero la sociedad secreta los acecha, dispuesta a sabotear su búsqueda. Descubren que el tesoro no es solo oro y joyas, sino un artefacto con un poder inimaginable, un poder que podría cambiar el destino de Turquía. Elif y Demir se dan cuenta de que su búsqueda es mucho más importante de lo que pensaban. Están luchando por proteger la historia y la cultura de Turquía de las manos de una sociedad secreta que quiere utilizar el tesoro para sus propios fines. El tercer capítulo, Secretos en Efeso, nos traslada a las ruinas de la antigua ciudad de Efeso. Aquí, entre las columnas derruidas y la biblioteca de Celso, Elif y Demir buscan una clave crucial para descifrar el pergamino. El ambiente es opresivo, cargado de historia y misterio. Efeso es una ciudad fantasma, un testimonio de la grandeza del Imperio Romano. Las ruinas de la biblioteca de Celso, el teatro y el templo de Artemisa evocan un pasado glorioso, pero también recuerdan la fragilidad de la civilización. Elif se siente conmovida por la atmósfera del lugar, sintiendo la presencia de las personas que vivieron y murieron en Efeso hace siglos. En Efeso se enfrentan a pruebas que ponen a prueba su lealtad y su amor. Demir revela parte de su pasado, su conexión con la sociedad secreta y sus verdaderas intenciones. Elif se siente traicionada, pero decide darle una oportunidad. ¿Podrá Demir demostrar que está de su lado? La revelación de Demir sacude los cimientos de la relación entre Elif y Demir. Elif se siente engañada y desilusionada. No puede creer que el hombre al que ama esté conectado con la sociedad secreta que está intentando detener. Demir, por su parte, se siente culpable y arrepentido. Le explica a Elif que fue obligado a unirse a la sociedad secreta por su familia, que tiene una larga historia en la organización. Le asegura que ya no comparte sus ideales y que está dispuesto a ayudarla a proteger el tesoro. Elif decide darle una oportunidad a Demir, pero le advierte que no tolerará más engaños. Juntos exploran las ruinas de Efeso, buscando la clave que necesitan para descifrar el pergamino. Se enfrentan a trampas y enigmas que ponen a prueba su ingenio y su colaboración.
En el proceso aprenden a confiar el uno en el otro y a fortalecer su amor. Pero la sociedad secreta no está dispuesta a renunciar a su presa. Los espían y los atacan en varias ocasiones, intentando robarles el pergamino. Elif y Demir se ven obligados a luchar por sus vidas, utilizando sus habilidades y su astucia para escapar de sus perseguidores. La tensión aumenta a medida que se acercan al final de su búsqueda. Saben que la sociedad secreta está dispuesta a todo para detenerlos. El cuarto capítulo, La danza del vientre prohibida, nos lleva a un club nocturno clandestino en Estambul. Elif y Demir buscan información sobre uno de los miembros de la sociedad secreta, una bailarina exótica con conexiones en el mundo de Lampa. Este capítulo es sensual, peligroso y lleno de giros inesperados. Estambul de noche es una ciudad diferente, llena de luces, música y misterio. Los clubes nocturnos clandestinos son el refugio de personajes oscuros y secretos inconfesables. Elif y Demir se adentran en este mundo peligroso, buscando la información que necesitan para desenmascarar a la sociedad secreta. Elif se disfraza de bailarina para infiltrarse en el club y obtener la información que necesita. Demir la observa desde la distancia, protegiéndola de las sombras. La tensión sexual entre ellos es palpable, pero la misión es lo primero. El club nocturno es un lugar decadente y lujoso, lleno de humo, alcohol y cuerpos en movimiento. Elif se mezcla con la multitud, observando a los personajes que la rodean. Pronto descubre que la bailarina a la que están buscando es una mujer hermosa y enigmática, conocida como la Serpiente. La Serpiente es una figura clave en la sociedad secreta, una confidente de sus líderes y una experta en el arte del engaño. Elif se acerca a la Serpiente intentando ganarse su confianza. Le ofrece una copa y entabla una conversación casual. La Serpiente se muestra reservada al principio, pero poco a poco se relaja y empieza a revelar algunos detalles sobre su vida y sus conexiones. Elif descubre que la Serpiente está cansada de su vida en el Lampa y que está buscando una salida. Elif le ofrece a la Serpiente la oportunidad de redimirse, de ayudarla a detener a la sociedad secreta y proteger el tesoro. La Serpiente se muestra escéptica al principio, pero la sinceridad de Elif la convence. Decide cooperar y le revela información valiosa sobre los planes de la sociedad secreta. Pero su conversación es interrumpida por la llegada de un grupo de hombres armados, enviados por la sociedad secreta para silenciar a la Serpiente. Elif y Demir se ven obligados a luchar contra ellos, protegiendo a la Serpiente y escapando del club nocturno. La noche termina con una persecución en las calles de Estambul, mientras Elif y Demir intentan proteger a su nueva aliada. El quinto capítulo, El laberinto del Gran Bazar, nos sumerge en el corazón del Gran Bazar de Estambul, un laberinto de callejuelas, puestos de especias y artesanos. Elif y Demir persiguen a un ladrón que les ha robado una pieza clave del pergamino. El Gran Bazar es un universo en sí mismo, un laberinto de callejuelas repletas de tiendas de alfombras, joyerías, puestos de especias y talleres artesanales. Elif se siente abrumada por la explosión de colores, olores y sonidos. El regateo es el deporte nacional y la negociación es una forma de arte. En el Gran Bazar, se enfrentan a una persecución frenética, esquivando a turistas y regateando con vendedores. Este capítulo es una explosión de colores, olores y sonidos. Elif y Demir trabajan en equipo, demostrando que son un equipo imparable. El ladrón es un joven astuto y ágil, que conoce el Gran Bazar como la palma de su mano. Elif y Demir lo persiguen a través de las callejuelas laberínticas, sorteando obstáculos y superando trampas. La persecución es intensa y emocionante, un juego del gato y el ratón que pone a prueba su resistencia y su ingenio. Durante la persecución, Elif y Demir se separan. Elif se encuentra perdida en una callejuela oscura, rodeada de hombres sospechosos. Se siente amenazada y vulnerable, pero se niega a rendirse. Utiliza sus habilidades de lucha y su inteligencia para defenderse y escapar de sus agresores. Demir, por su parte, persigue al ladrón hasta el corazón del Gran Bazar, donde se enfrentan en una pelea cuerpo a cuerpo. Demir logra capturar al ladrón y recuperar la pieza robada del pergamino. La persecución termina con una victoria, pero Elif y Demir saben que la sociedad secreta está cada vez más cerca de ellos. El sexto capítulo, Las lágrimas del Palacio Topkapi, nos lleva al opulento Palacio Topkapi, la antigua residencia de los sultanes otomanos. Aquí Elif y Demir buscan una sala secreta donde creen que se esconde una pista importante.
El Palacio Topkapi es un símbolo del poder y la grandeza del Imperio Otomano. Sus opulentos salones, sus intrincados jardines y sus impresionantes vistas al Bósforo evocan un pasado glorioso. Elif se siente sobrecogida por la belleza del lugar, pero también percibe una atmósfera de intriga y secretos. En el Palacio Topkapi, se enfrentan a guardias y a trampas ocultas. El ambiente es majestuoso pero también peligroso. Elif y Demir descubren un diario antiguo que revela los secretos de la sociedad secreta y el verdadero poder del tesoro. Para acceder a la sala secreta, Elif y Demir tienen que resolver una serie de enigmas que están ocultos en el palacio. Utilizan sus conocimientos de historia, arte y cultura para descifrar los mensajes y superar los obstáculos. La búsqueda de la sala secreta los lleva a recorrer los rincones más recónditos del palacio, desde el harén hasta la sala del tesoro. Durante su búsqueda, Elif y Demir descubren que el tesoro otomano no es solo oro y joyas, sino también un artefacto con un poder místico, capaz de conceder deseos y controlar el destino. La sociedad secreta quiere utilizar el artefacto para dominar el mundo, mientras que Elif y Demir quieren protegerlo y evitar que caiga en manos equivocadas. El 7º capítulo, El misterio de Santa Sofía, nos lleva a la majestuosa Hagia Sofia, una joya arquitectónica que ha sido iglesia, mezquita y ahora museo. Aquí Elif y Demir intentan descifrar una inscripción en un mosaico que creen que revela la ubicación final del tesoro. Hagia Sofia es un monumento único en el mundo, un símbolo de la convergencia de culturas y religiones. Su impresionante cúpula, sus mosaicos dorados y su atmósfera sagrada evocan un pasado de grandeza y espiritualidad. Elif se siente conmovida por la belleza del lugar, sintiendo la presencia de los emperadores bizantinos y los sultanes otomanos que han dejado su huella en el monumento. En Hagia Sofia, se enfrentan a un enigma que requiere de todo su ingenio y conocimiento. El ambiente es sagrado, lleno de historia y espiritualidad. Elif y Demir tienen una visión del pasado, una conexión con los constructores de la Hagia Sofia que les ayuda a resolver el misterio. La inscripción en el mosaico está escrita en una lengua antigua, que solo Elif puede descifrar. La inscripción revela la ubicación de una cámara secreta que está oculta bajo la cúpula de Hagia Sofia. Para acceder a la cámara, Elif y Demir tienen que superar una serie de pruebas que ponen a prueba su fe y su valentía. Durante su búsqueda, Elif y Demir se enfrentan a apariciones fantasmales y fenómenos paranormales. Descubren que Hagia Sofia está habitada por espíritus antiguos, que protegen el tesoro y castigan a los intrusos. Elif y Demir tienen que demostrar su pureza de corazón y su respeto por la historia para poder acceder a la cámara secreta. El 8º capítulo, La traición de la Mezquita Azul, nos sitúa en la impresionante Mezquita Azul, un símbolo de Estambul. Aquí Elif y Demir descubren que uno de sus aliados ha estado trabajando para la sociedad secreta todo el tiempo. La Mezquita Azul es un símbolo de la fe y la devoción islámica. Sus 6 minaretes, sus cúpulas azules y su patio interior evocan un ambiente de paz y serenidad. Elif se siente inspirada por la belleza del lugar, pero también percibe una atmósfera de tensión y desconfianza. La traición duele, pero Elif y Demir no se rinden. Deciden confiar solo en ellos mismos y seguir adelante con su búsqueda. Este capítulo es un punto de inflexión en la historia, un momento en el que todo cambia. El aliado traidor es una persona cercana a Elif y Demir, alguien en quien confiaban plenamente. La traición es un golpe duro, que les hace cuestionar su juicio y su confianza en los demás. Se dan cuenta de que están solos en su lucha contra la sociedad secreta. A pesar de la traición, Elif y Demir deciden no rendirse. Se refugian en la Mezquita Azul, buscando un lugar seguro donde planear su próximo movimiento. Durante su estancia en la mezquita, Elif tiene una visión que le revela la ubicación final del tesoro. El 9º capítulo, El sacrificio en la cisterna basílica, nos lleva a la cisterna basílica, un laberinto subterráneo de columnas y agua. Aquí Elif y Demir se enfrentan a la sociedad secreta en una batalla final por el tesoro. La cisterna basílica es un lugar mágico y misterioso, un laberinto de columnas y agua que evoca un ambiente de ensueño y peligro. Elif se siente sobrecogida por la belleza del lugar, pero también percibe una atmósfera de oscuridad y muerte. En la cisterna basílica, el ambiente es claustrofóbico, oscuro y lleno de ecos. Elif y Demir luchan por sus vidas, demostrando que están dispuestos a sacrificarlo todo por el amor y la verdad. La sociedad secreta ha preparado una trampa para Elif y Demir en la cisterna basílica.
Los atacan con armas y explosivos, intentando matarlos y robarles el tesoro. Elif y Demir se defienden con valentía, utilizando sus habilidades de lucha y su inteligencia para superar a sus agresores. Durante la batalla, Demir resulta herido de gravedad. Elif se ve obligada a elegir entre salvar su vida y proteger el tesoro. Decide sacrificar el tesoro para salvar a Demir, demostrando que su amor es más importante que cualquier objeto material. Y llegamos al 10º y último capítulo, el tesoro del corazón. Después de una lucha épica, Elif y Demir encuentran el tesoro, pero descubren que no es lo que esperaban. El verdadero tesoro no es un objeto material, sino el amor que han encontrado el uno en el otro y la verdad que han descubierto sobre la historia de Turquía. Elif y Demir deciden usar el tesoro para el bien, para proteger la herencia cultural de Turquía y para construir un futuro mejor. Su amor se fortalece y deciden pasar el resto de sus vidas juntos, explorando el mundo y descubriendo nuevos secretos. Y así termina nuestra aventura por Turquía, llena de romance, intriga y tesoros ocultos. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. En resumen, hemos seguido a Elif y Demir a través de Estambul, Capadocia y Efeso, descifrando un antiguo pergamino, luchando contra una sociedad secreta y encontrando el amor verdadero. Hemos explorado lugares increíbles y descubierto historias fascinantes. Hemos visto que el verdadero tesoro no siempre es lo que parece. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan sentido inspirados a explorar el mundo y a seguir sus pasiones. Ahora, me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Cuál fue su capítulo favorito? ¿Qué lugar de Turquía les gustaría visitar? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos con atención. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse mis próximas aventuras. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en ver mis nuevos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Ciao.